Buenas tardes, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más, un lunes más, en este caso a la ya séptima de las conferencias enmarcadas dentro de este ciclo de conferencias que en este curso 2024-2025 ALUEX, con estas conferencias ALUEX ha querido poner en valor el valor de la cultura. Pues este es el nombre que lleva en este curso, como digo, este ciclo de conferencias. Bueno, vamos a dar la bienvenida y a saludar, como no, en primer lugar, a nuestro protagonista de hoy. Es el médico especialista en oftalmología, Manuel Cebrián Toboso. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por estar aquí. Gracias por contribuir y por colaborar con ALUEX en este ciclo de conferencias, además en este salón de actos, que hoy presenta un lleno considerable, casi podríamos decir un lleno absoluto, así que enhorabuena por el poder de convocatoria a la asociación y enhorabuena también al protagonista porque seguro tiene bastante que ver en este lleno de este salón de actos. Bien, hoy continuamos con esta séptima conferencia, con el monográfico que ya comenzábamos la semana pasada con el doctor Julio Virseda, si lo recuerdan, para los que vinieron, que se ha dedicado, que se ha denominado la medicina al servicio de la salud y que nos llevará hasta el próximo 16 de diciembre, justo antes de irnos de vacaciones de Navidad. Por supuesto, un saludo y gracias a la Junta Directiva de ALUEX por el trabajo diario, con su presidente, con Juan José Caravaca, en nombre de todos los demás. Gracias también a las intérpretes de lengua de signos, que un lunes más están aquí para hacer llegar estas conferencias, estos conocimientos a todas aquellas personas sordas y que, como decimos, y no nos cansamos de recordar lunes tras lunes, pues de esta manera también contribuimos para que el conocimiento rompa barreras y llegue a todas y cada una de las personas y que sea un conocimiento inclusivo y accesible. Por supuesto, a Carmela y Adela, nuestras compañeras gráficas, que ya saben, están grabando este vídeo de esta conferencia que después editarán y todos ustedes podrán ver en la página web de la Diputación de Albacete y también de ALUEX. A Paco, de la Junta Directiva de ALUEX, con todas esas fotografías con las que después se nutren las redes sociales de la asociación, y a los medios de comunicación que nos acompañan semana tras semana, que se hacen eco de este ciclo de conferencias y que después lo trasladan a través de los diferentes medios, como decimos, especialmente a la Tribuna de Albacete, con esas entrevistas que todos los martes se pueden leer en la contraportada de este medio de comunicación. A todos ustedes, gracias también un lunes más por acompañarnos, por regalarnos su presencia. Bueno, ahora me van a permitir que les presente a nuestro protagonista de hoy. En la hoja informativa que todos ustedes tienen ha habido un pequeño error que ahora ya sí en la presentación sí que lo corrijo, porque donde es responsable de la unidad de córnea en la especialidad en glaucoma es en el Hospital Virgen de la Luz, en Cuenca, no en Albacete, como venía recogido. Bueno, hecha esta rectificación, bueno, Manuel Cebrián Toboso es médico especialista en oftalmología, como les decía, especialidad de glaucoma en el Hospital Virgen de la Luz en Cuenca. Este cargo, además, lo compatibiliza como especialista en cirugía refractiva del cristalino y catarata, así como en glaucoma también en la Clínica Miranza. Ahora sí, en Albacete, ahora sí. Bueno, cuenta también con un máster en oftalmología clínica y con 4 expertos universitarios. Es máster en patología y cirugía de la mácula, retina y vítreo, además de 3 expertos también. Ha realizado más de 30 comunicaciones en congresos, impartido múltiples cursos y además una docencia universitaria en oftalmología en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Albacete. Ha escrito un capítulo de libro, SEO 2021, con el título Obstrucción de arteria central de la retina con arteria cilio-retiniana conservada en disección carotidea atraumática. Digo, bueno, si lo digo del tirón...
Con esto, junta directiva, ya subo puntos. Bueno, hecha la presentación, sí que les adelanto un poquito el contenido de la conferencia, aunque todos ustedes lo pueden leer en la hoja informativa. Bueno, en esta conferencia el doctor realizará un recorrido por todos los aspectos vinculados o relacionados con la catarata, la clínica, el proceso quirúrgico, tipos de lentes intraoculares disponibles y también cómo se puede seleccionar el más adecuado para cada paciente. Además, también hablará, y yo creo que este aspecto es importante y crucial, sobre los avances en tecnología quirúrgica, uso del láser, ¿verdad? Tan conocido y tan extendido hoy en día, y otras técnicas de incisión que son ya mínimamente invasivas y que han mejorado bastante los resultados e incluso, esto es interesante, ha cortado la recuperación. Bien, pues hecha la presentación, poquito más me queda a mí que decir, vamos a recibir o vamos a aplaudir para dar la bienvenida como se merece a nuestro protagonista de hoy. Así que cuando quiera, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos que hayáis venido por un tema tan interesante como es el de la salud visual, en concreto el de la catarata, porque vamos, la prevalencia, todos terminamos pasando por el oftalmólogo en algún momento de nuestras vidas, como ya vais a ver. Y bueno, pues en nuestro caso pues vamos a ver nuestra ponencia, que es el de cataratas y lentes intraoculares. Bueno, pues en primer lugar pues haremos un paso, una introducción anatómica del tema. Posteriormente pues veremos lo que es una catarata, porque mucha gente tiene dudas acerca de lo que es exactamente. Posteriormente pues hablaremos del diagnóstico, luego hablaremos del proceso quirúrgico. Continuaremos con complicaciones y las opciones de tratamiento, sobre todo haciendo incidencia en las lentes disponibles que tenemos. Y luego, pues la expectativa posoperatoria, que es muy importante negociarla con el paciente. Y bueno, pues luego haremos un apartado de mitos y verdades sobre la catarata. Y bueno, pues ¿cuál es el impacto de las cataratas en salud? Pues actualmente pues son como podréis saber, la catarata es la cirugía que más se realiza en todo el mundo actualmente. Entonces, es una de las causas más importantes de discapacidad visual, presentando reversible. Entonces, presentando una borrosidad visual, deslumbramientos, y pues hay numerosos estudios que ya han demostrado que la catarata, sobre todo en edad avanzada, pues aumenta el riesgo de caída, pues siendo también pues aumentando de esta manera el riesgo de mortalidad. Y bueno, pues de manera indirecta no ha habido ningún estudio que lo haya relacionado directamente, pero hay una posible relación con el deterioro cognitivo, ya que pues la catarata pues nos desconecta los sentidos de alguna manera y nos evita los estímulos y nos desconecta del medio. Bueno, pues hablando de la anatomía ocular, pues vamos a hacer un repaso anatómico para entender un poquito la estructura del ojo. Entonces, pues bueno, lo voy a ir señalando. Si nos vamos de fuera adentro, pues tenemos el blanco del ojo, esto que conocemos son capas de colágeno, no dispuestas perfectamente, que es lo que nosotros llamamos la esclera. Cuando estas fibras de colágeno se disponen de manera, se encuentran totalmente alineadas, se forma una capa transparente, que es lo que nosotros conocemos como la córnea, que es muy importante porque os tenéis que quedar con ella, ya que es una de las lentes de nuestro ojo. Posteriormente tenemos, si nos vamos un poquito más dentro, tenemos esta capa que es de color rojo, que es la uvea, la capa uveal, que nos aporta de manera fundamental la irrigación al ojo, ¿vale? Al globo ocular. Y si nos vamos un poquito más dentro, pues tenemos nuestro órgano de la visión, que es la retina, ¿vale? Que se encarga de recibir los estímulos y enviarlos al cerebro. ¿Cómo los recibe el cerebro? Pues a través de un nervio, que podéis ver aquí, que es el cable del ojo, como digo yo, que es el nervio óptico. Entonces, también tenemos nuestra segunda lente del ojo, de la que estamos dando la charla, pues es el cristalino, ¿vale? Que es nuestra lente interna del ojo, ¿vale? Que gracias a ella y gracias al cuerpo ciliar, pues podemos ver tanto de lejos también y como de cerca, gracias a la acomodación que produce el músculo ciliar.
Y luego pues tenemos el iris. El iris, para que me entendáis, es regula, por así decirlo, la cantidad de luz que entra dentro del ojo en condiciones de luz y oscuridad. Y bueno, por último, tenemos esta parte que es que podéis ver aquí, que es un gel, que es el gel que rellena el ojo, que el gel que rellena el ojo, que es el gel vítreo. Entonces, el gel vítreo es el famoso causante de lo que llamamos desprendimiento del vitrio, que son las típicas moscas de las que podríamos hablar en otra conferencia. Pero bueno, ¿qué conseguimos gracias al cristalino y a la córnea, que son nuestras dos lentes principales? Pues gracias a eso conseguimos que nuestra luz, la luz que nos entra alrededor del ojo, llegue a nuestro punto, que ya he dicho que es la mácula, que es la zona de más visión de toda la retina, es el punto que consigue la visión fina de nuestro ojo, y gracias a eso pues no tenemos ningún defecto de gafa, ¿vale? Y permite enfocar la visión. Y bueno, pues hablando del cristalino, pues yo lo asemejo a una lenteja, ¿vale? Entonces la lenteja tiene una piel, que es lo que nosotros llamamos la cápsula del cristalino, y luego tenemos el interior de la lenteja, que está conformada por varias partes. Pues bueno, el núcleo del cristalino se encuentra estructurado como unas capas de cebolla, que va creciendo a lo largo de la vida, ¿vale? Que son nuestras células epiteliales. Y tenemos el núcleo, ¿vale? En la parte de la zona central, y conforme va creciendo, vamos yendo a la periferia, pues tenemos la corteza del cristalino. Quedaros con esto porque ahora a nivel anatómico lo vamos a ver más adelante en el tipo de catarata. Y bueno, pues a mí me gusta hacer la analogía entre pues el ojo y una cámara de fotos, ¿no? En el que nuestras lentes del ojo, que son el objetivo, tanto el cristalino como la córnea, si las tenemos estropeadas, pues las podemos cambiar por otra lente, ¿no? Y pues la retina y el nervio óptico, bueno, que son como nuestros sensores, si no funcionan o presentan algún tipo de patología, pues aunque nosotros cambiemos las lentes del ojo, pues difícilmente, si no tenemos un sensor, no va a funcionar nuestra red, no vamos a ver porque el sensor no funciona, ¿vale? Entonces quedaos con este concepto, que es bastante sencillo para entender el funcionamiento del ojo. Y bueno, pues vamos a hablar de qué es una catarata. Entonces, bueno, la catarata, pues comúnmente el término viene del latín cataracta, que significa cascada o caída del agua, haciendo alusión a la visión que tenemos, a la visión que se tenía cuando mirábamos a través de una cascada, que era borrosa. Entonces, la catarata se define fundamentalmente por una opacidad de este cristalino que hemos visto, que sano es totalmente transparente, se convierte en un cristalino opaco. ¿Y por qué se produce esto, no? Podéis pensar, pues bueno, normalmente pues, el cristalino se encuentra formado por proteínas y por agua, y estas proteínas, conforme va produciéndose un envejecimiento del cristalino, pues se van agregando y pues van siendo cada vez menos transparentes, y se va produciendo esa opacidad. Entonces, yo siempre también lo asemejo al cristal de una ventana, que si tú se encuentra expuesto mucho tiempo en las inclemencias del tiempo y todo eso, va perdiendo esa transparencia, pero después pues lo podemos cambiar por otro nuevo, dejando el marco, que ahora lo volveremos a ver. Y bueno, pues ¿cuáles son los efectos de las cataratas en la visión? Pues el efecto más frecuente o común pues es la visión borrosa o nublada, que es el efecto más frecuente, aunque también podemos encontrar otros, porque por ejemplo hay gente que comúnmente refiere en la consulta que por las noches presenta una dificultad en la visión nocturna, deslumbramientos con los faros de los coches, con las farolas, se pierde una pérdida de los colores, se produce una pérdida del color y de las sombras, del contraste. Incluso en ocasiones esa opacidad consigue dispersar tanto la luz y consigue que veamos doble en un ojo. E incluso, bueno, otro efecto secundario bastante frecuente, que es típico de un tipo de catarata, pues es un cambio en la graduación de la gafa. Lo típico es que un paciente pues empiece a ver peor de lejos y se miopice y empiece a ver mejor de cerca, ¿vale? Que es, bueno, que es típico de las cataratas nucleares. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de las cataratas que tenemos más frecuentes? Pues el principal es la edad. Como ya he comentado, el propio envejecimiento del cristalino pues es el factor de riesgo más importante. Entonces, en algunos casos, cuando decimos que las cataratas son hereditarias, mi padre tenía cataratas, con 80 años o con 70 años, es por la edad, no es que sea algo hereditario, es que la catarata es
que se produce por la edad. En casos hereditarios normalmente suele ser en casos de pacientes que aparecen en niños que tienen enfermedades, por ejemplo, enfermedades metabólicas o de algún otro tipo que se encuentren relacionadas. Aunque sí que es verdad que hay un componente genético que hace que la catarata pueda aparecer un poquito antes o un poquito después, pero no es la causa per se de la catarata. Entonces, la diabetes también es otro factor de riesgo frecuente. Una diabetes mal controlada es un factor de riesgo de progresión y hace que aparezcan mucho antes. El tabaco, por los factores de oxidación que produce, acelera el envejecimiento, e incluso la radiación a la exposición ultravioleta y las radiaciones ionizantes, como puede ser en trabajadores que trabajan expuestos a rayos, a radiación tipo rayos X, todo eso como en el hospital, pues también tenemos que hacerles controles habituales para ver si producen una catarata precoz. Y bueno, como otros factores, pues también destacar el uso de fármacos. Por ejemplo, los pacientes que están operados con corticoides, que llevan tratamiento con corticoides o han llevado tratamientos tanto oral como tópico, es decir, con gotas, pueden tener un mayor riesgo de que aparezca un tipo de catarata especial. Y bueno, pues más o menos un poco para que os hagáis una idea, vais a ver cómo ve un ojo normal y cómo conforme va apareciendo la catarata, pues pasamos de una visión totalmente definida pues a aparecer esas opacidades, esa borrosidad, esa pérdida del color, conforme va sucediendo la madurez de la catarata. Entonces, pues vamos a ver tipos de catarata. Entonces hay muchos tipos, pero vamos a centrarnos en los 3 tipos más frecuentes. En principio, como ya os he dicho, la anatomía del cristalino ya tenía una zona central, que es la zona del núcleo, ¿vale? Entonces, cuando la opacidad predomina, normalmente pueden ser componentes de catarata mixtos, ¿vale? Suelen estar los componentes combinados. Pero, bueno, cuando fundamentalmente la catarata afecta a la zona del núcleo, esa opacidad afecta a la zona del núcleo, vemos aquí abajo la catarata que conocemos como nuclear. Cuando afecta un poquito a la zona más periférica del cristalino, es decir, a la parte más externa, pues encontramos en la catarata cortical, que tiene esta forma típica en forma de cuña, ¿vale? Que produce una serie de deslumbramientos, produce más deslumbramientos. Y luego, pues si afecta, por así decirlo, a la piel de la lenteja, que es la cápsula, la zona más externa, pues obtenemos pues este tipo de opacidad más posterior, que normalmente se encuentra asociada a corticoides y la conocemos como catarata subcapsular posterior. Bueno, aquí os pongo también otro tipo de cataratas para que veáis que hay más ejemplos, pero bueno, en pacientes, pues por ejemplo, que la catarata está muy avanzada, pues podemos encontrarnos casos en los que la catarata está totalmente blanca y no nos deja ver nada. Cataratas marronáceas muy, muy densas, que también nos impiden realizar la catarata y complican la cirugía. Y bueno, pues estos son 2 casos para que veáis que hay enfermedades asociadas a las cataratas de entrada, como pueden ser la distrofia miotónica, que produce una catarata con forma de girasol, o esta, que es una catarata subcapsular anterior producida por una dermatitis atópica. E incluso en el caso de existir traumatismos, puede acelerar la aparición de cataratas. Traumatismos graves oculares pueden acelerar la catarata. Y bueno, pues respecto a las 3 cataratas principales que ya hemos comentado, pues vamos a ver que la catarata nuclear es la más frecuente, como ya he comentado, pues produce esa visión borrosa, esa opacidad progresiva y lo que he comentado, este tipo de catarata cambia la graduación produciendo miopía, nos empeora la visión de lejos y mejora la visión de cerca, ¿vale? Luego la catarata cortical, como ya he dicho, con esas opacidades va produciendo un impacto visual gradual, aunque suele avanzar un poquito más que la catarata nuclear en cuestión de meses. Y luego pues tenemos la catarata subcapsular posterior, que es la que más rápido progresa, que lo suele hacer a lo largo de semanas y unos poquitos meses y es muy incapacitante a nivel visual, ¿vale? Esta produce mucho deslumbramiento y cualquier persona que tenga esta catarata va a estar muy incómoda, ¿vale? Entonces, pues ahora vamos a ver un poquito cuál es el proceso diagnóstico de las cataratas y cómo nos vamos a ayudar de pruebas de imagen, ¿vale? Tanto para diagnosticarla como para calcular la lente intraocular. Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer al principio de la consulta? Pues tener en cuenta todos esos antecedentes personales, todos los antecedentes familiares, medicaciones que tenga ese paciente. Y bueno, pues vamos a ver un poquito
¿qué visión presenta el paciente que tiene catarata, ¿no? Normalmente nosotros la indicación de la cirugía de catarata se encuentra aproximadamente entre el 60 y el 40% de visión. Y depende un poquito, por ejemplo, en el sistema público, pues está alrededor del 40% por la alta demanda asistencial que tenemos. Pero bueno, también dentro de esto hay que considerar otro tipo de cosas que no podemos medir, como son la sensibilidad al contraste, el tema de los deslumbramientos, y bueno, tenemos que tener en cuenta ciertas patologías en algunos casos a la hora de decidir cataratas, porque por ejemplo, si nosotros únicamente tenemos un ojo, que es lo que nosotros llamamos un ojo único, pues en estos casos la cirugía de catarata, pues la actitud debe ser un poquito más conservadora teniendo en cuenta los riesgos y beneficios del paciente. Entonces ya digo que es una decisión individualizada según el paciente, pero bueno, por lo general cualquier paciente entre el 40 y el 60% de visión se puede operar de cataratas. Bueno, posteriormente realizaremos un examen diagnóstico con la lámpara de hendidura, que es este aparato que tenemos aquí, en el que examinaremos tanto la parte anterior del ojo, nuestra córnea, el polo anterior, tanto el polo posterior, la retina, el nervio óptico, para ver que no haya ninguna patología que pueda condicionar una recuperación de visión adecuada. Y bueno, pues también tenemos otras pruebas que podemos hacer a lo largo de la cirugía, pues según vayamos sospechando en esta exploración. Pues una de ellas puede ser la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, que se encarga de obtener una imagen microscópica de las capas de la retina y con esto pues conseguimos prácticamente un corte a nivel anatomopatológico, es decir, similar a una biopsia, pero de manera no invasiva, y nos permite diagnosticar patología del paciente previa a la cirugía, tanto de la parte posterior, que es lo más habitual, como de la parte anterior, que es lo que se denomina OCT de segmento anterior. Y bueno, esta también es una prueba bastante interesante, que es la microscopía endotelial, que esto sí que es importante en la cirugía de catarata. Entonces, la cirugía de catarata, para que me entendáis, la córnea, repasamos lo que es la córnea, que es la parte transparente de la que cubre el ojo, por la que nos entra la luz. Pues la parte más posterior, esta parte de aquí atrás, la parte más posterior, pues tiene una capa que se llama el endotelio, ¿vale? Que es la que se encarga de mantener la transparencia corneal. Que la córnea no se encharque, ¿vale? Que no se encharque y pierda transparencia. Entonces nosotros nacemos con un número de células que son estas, que son el endotelio, nacemos con un número limitado a lo largo de la vida y las vamos perdiendo. Entonces nosotros, a lo largo de la cirugía, bueno, durante la cirugía, para que lo tengáis en cuenta, nosotros utilizamos un ultrasonido, que ahora lo veréis, que es un aparato de facomulsificación que genera calor, y parte de estas células en la cirugía pues hay una pérdida de células porque genera calor y se pierde un porcentaje de células. Entonces nosotros durante la cirugía pues empleamos unos geles que llamamos viscoelásticos que protegen estas células endoteliales y gracias a eso pues se mantiene la transparencia corneal, ¿vale? Entonces es importante porque hay pacientes que tienen alguna patología de esta córnea, en concreto de esta capa, como es la distrofia endotelial de Fuchs, o pacientes que tienen muy poquito espacio para trabajar en el cristalino y se trabaja muy cerca de la córnea, como son las cámaras estrechas, que son frecuentes en pacientes muy hipermétropes. Entonces, pues utilizamos estos geles para proteger la cirugía, ¿vale? Y es importante tener en cuenta el contagio y estas células. Y luego, al igual que un geógrafo tiene sus mapas topográficos de las montañas y todo eso, pues nosotros tenemos nuestra córnea, para que entendáis que la córnea no es totalmente esférica y puede estar más inclinada en un eje que en el otro, ¿vale? Por así decirlo, no es totalmente regular, ¿vale? Más bien, en vez de ser un balón de fútbol, podríamos asimilarla a un balón de rugby, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, cuando la córnea es más inclinada en un sitio que en otro, esto es lo que se conoce como astigmatismo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una prueba que nos hace una foto de esa superficie de la córnea, ¿no? Entonces, gracias a eso podemos determinar si el paciente tiene astigmatismo o no y indicar unas lentes especiales, ¿vale? En casos de astigmatismos regulares, que es lo que nosotros conocemos como lentes tóricas, ¿vale? Que corrigen el astigmatismo regular. Y bueno, pues entonces, todo este rollo, ¿para qué? Entonces, bueno, pues vamos a conseguir de esta manera que la catarata, que es la opacidad del cristalino que tenemos así, vamos a quitar, por así decirlo, el interior de la lenteja de manera más frecuente y vamos a dejar esa piel que nos actúa de soporte y vamos a meter una lente intraocular que podéis ver que tiene su zona óptica
y tiene unas patitas que nosotros llamamos ápticos, que se colocan y se ajustan dentro de lo que nosotros conocemos como el saco capsular, en ese saco que hemos preservado, que es la zona más frecuente de implantación de la lente, la zona más natural, ¿vale? Para que me entendáis. Bueno, ¿y cómo calculamos esa lente, Manuel? Pues vamos a ver, tenemos una cosa que es una máquina que se llama biómetro. Entonces el biómetro realiza una serie de medidas del ojo y con eso conseguimos, retirando esta lente que es el cristalino, pues conseguimos una lente individualizada para cada paciente según lo que necesite cada paciente, y de esta manera se consigue que la luz entrante pues consiga enfocar, como ya hemos dicho, exactamente en la retina sin dejar graduación, ¿vale? Entonces, para eso disponemos de dos tipos de técnicas. La más frecuentemente utilizada pues es lo que se conoce como biometría óptica, que utiliza un láser de interferometría, que eso consiste en que el láser entra, rebota, y entonces al rebotar la luz pues conseguimos una serie de medidas que nos permite calcular la lente entrante, ¿vale? O sea, la lente del paciente, aparte además de la superficie de la córnea, ¿vale? Que esto también es importante. Y bueno, en principio es muy importante porque es necesario que la luz penetre dentro del ojo, porque si no el láser no puede rebotar, ¿vale? Entonces, precisa en este tipo, es muy exacta, pero precisa la transparencia corneal. Y por otro lado, ¿qué pasa en cataratas tan densas en las que la luz no puede entrar? Pues entonces tenemos el biómetro ultrasónico. Este biómetro es un biómetro de contacto similar a una ecografía. Entonces se coloca en contacto con el ojo con anestesia y lo que hace pues es de manera similar al biómetro óptico, pero en este caso con un ultrasonido se calcula el tiempo de rebote de manera similar pues de la longitud del ojo y se hacen las medidas para calcular la lente. En este caso, bueno, pues tiene un poquito más de riesgo de error refractivo, es decir, que quede algo de graduación. ¿Por qué? Pues porque apretamos un poquito al ojo y lo puede, entre comillas, achatar un poco y luego generar defectos de graduación, pero bueno, se puede tener en cuenta el otro ojo porque normalmente si el otro ojo es simétrico, pues se puede ver este tipo de errores o errores de fijación, pero por lo general pues suele ser un poquito menos exacto, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Pero bueno, esto es en cataratas muy extremas o casos complejos en los que no es posible realizar la biometría óptica habitual. Y bueno, pues como ya he comentado, con estos parámetros de la lente pues podemos hacer el cálculo de la lente intraocular, que normalmente son la longitud axial, que es la longitud completa del ojo, ¿vale? La longitud completa del ojo, y como mínimo necesitamos también la potencia de la córnea en los dos ejes, ¿vale? Y aparte de eso, pues tenemos otra serie de datos adicionales, como pueden ser profundidad de cámara anterior, blanco-blanco, etcétera, y otros datos. En principio nosotros utilizamos, para que como veis aquí, esto es una biometría de un paciente, pues nosotros utilizamos diferentes tipos de fórmulas. Actualmente pues ha habido varias generaciones de fórmulas, actualmente nos encontramos utilizando fórmulas de tercera generación y de cuarta generación, que son las últimas y son las más exactas. Hay medidas con estas fórmulas de lentes, pues tanto para ojos más cortos, como son pacientes muy hipermétropes, hay fórmulas que funcionan mejor en ojos más miopes y luego tenemos fórmulas especiales que se utilizan en pacientes que han sido operados de cirugía refractiva, como láser, PRK, queratotomía radial, etcétera. Entonces, con esto nosotros pues conseguimos, ya gracias a estas medidas del cilindro, pues calcular la lente exacta que lleva el paciente para tener un error refractivo mínimo. ¿Cuál consideramos un error refractivo óptimo? Pues normalmente entre 0 y media dioptría, entre más o menos 0,50 sería un error refractivo óptimo sin riesgo, vamos, que no, es muy difícil el cálculo de la lente. Y luego, para insistir, han surgido últimamente pues unas fórmulas con inteligencia artificial pues, que te terminan de calcular también la lente de manera todavía más precisa. Y bueno, pues entonces ya tenemos la catarata, ya tenemos la lente. ¿Qué factores tenemos que discutir con el cirujano antes de la cirugía de catarata? Bueno, pues en principio una de las más importantes son las consideraciones del estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Pues sobre todo las necesidades visuales. Si el paciente quiere ser independiente de gafas o no, que ahora veremos para seleccionar pues, un tipo de lentes especiales que son las trifocales o multifocales, que veremos ahora.
Riesgos y beneficios. Pues hay que evaluar los riesgos y beneficios y asegurando el consentimiento informado y la comprensión de la cirugía. Y bueno, pues vamos a ver las expectativas de visión que tiene un paciente. Si un paciente tiene glaucoma y tiene un daño severo avanzado, por ejemplo, pues no va a tener las mismas expectativas de visión si ve un 20% operándose de la catarata con un daño severo porque ese nervio óptico no funciona y tienen bajas visiones, pues que un paciente que esté totalmente sano. Esas expectativas de visión hay que discutirlas antes de la cirugía. Y bueno, pues por dar un recuerdo histórico para que veáis un poquito cómo se inventaron las lentes intraoculares, pues tenemos al médico británico Harold Ridley, que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 49, pues observa que pacientes que habían sufrido perforaciones en los aviones con los cristales del avión, ¿sí? Tenían cristales de los aviones por los disparos, había visto que esos ojos pues tenían un material que era el PMMA, que era polimetilmetacrilato, y no se infectaba, y el ojo no lo rechazaba y el ojo estaba tranquilo. Y entonces se planteó que si el polimetilmetacrilato podía ser un material biocompatible. Entonces, pues empezó a diseñar, se inspiró para crear la primera lente con PMMA y fabricó la primera lente intraocular y la implantó con éxito en el año 1950 en Londres. Y entonces, bueno, pues esto ya nos lleva a nuestras lentes intraoculares, que tenemos aquí muchas, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, aquí básicamente vamos a hacer dos preguntas a la hora de elegir una lente intraocular. Entonces, la primera va a ser que el paciente quiera ser independiente de gafas o no, ¿vale? O sea, si tú quieres llevar gafas de lejos y de cerca, o sea, quieres llevar gafas de cerca, esa es la primera pregunta. Y la segunda es si tienes una patología previa que pueda condicionar el uso de una lente multifocal, ¿vale? Entonces, tenemos las lentes, por un lado, las lentes monofocales, que están diseñadas para el foco de lejos, pero tienen como contrapartida necesitan una ayuda extra para ver de cerca, similar a la presbicia, ¿vale? Porque no hay acomodación. Y luego también tenemos pacientes que tienen patologías importantes, como por ejemplo degeneraciones maculares. Yo tengo una degeneración macular y tengo una patología en la mácula, pues como las otras lentes, por así decirlo, son lentes mucho más especiales con el tema de la luz, porque dispersan la luz o dividen la luz entre focos, pues en pacientes que tienen bajas visiones, pues no es recomendable. Pacientes con glaucoma, pacientes con miopías elevadas, con de más de 6 dioptrías, pues no es recomendable ponerle ese tipo de lentes de entrada. ¿Vale? O sea, lente monofocal, en caso con patología severa, lente monofocal. Ojo vago muy severo, tampoco debería. Y, por ejemplo, las lentes multifocales, luego tenemos por otro lado las lentes multifocales y las EDOF, ¿vale? Que esas permiten ver tanto de lejos como de cerca, pero ahora vamos a hacer consideraciones. Todas estas lentes, si precisan corregir el astigmatismo, hay que añadirle que todas estas lentes pueden ser tóricas. Todas estas lentes podrían corregir el astigmatismo con este tipo de lentes añadiéndoles toricidad. Es decir, nosotros podemos ver dónde está el eje del astigmatismo, que ya he dicho que el ojo sería como un balón de rugby, y nosotros al implantarla, pues en ese eje que tiene el astigmatismo, pues nosotros la colocamos durante la cirugía en el eje que precisa el paciente, que lo podemos hacer un premarcado durante la cirugía, o incluso hay aparatos que tenemos que nos lo permiten visualizar dentro de los oculares del microscopio y realizar la implantación con éxito. Y bueno, ahora hablando de las lentes multifocales y de las EDOF, por un lado tenemos la lente trifocal o multifocal, ¿vale? Que consigue dividir la luz en múltiples focos. Mira, para que veáis. Esto es un ejemplo de cómo divide la luz una lente. En este caso, la monofocal consigue solamente un foco, como podéis ver aquí, ¿vale? Si fuera de dos focos, uno de lejos y uno de cerca, pues tendríamos uno y otro, ¿vale? Pues en el caso de la multifocal, veis estos pequeños aritos que tiene la lente, por cada aro, ¿vale? Cada aro va enfocando en un foco diferente. Entonces tendríamos un foco de lejos, un foco intermedio y un foco de cerca, ¿vale? Mientras que la lente EDOF, ¿vale? O sea, esa conseguiría ver en las tres distancias. Y luego tenemos una lente que es la de rango extendido o EDOF, ¿vale? La lente de rango extendido EDOF solo consigue ver de lejos y rango intermedio, ¿vale? Pero tienen una diferencia y una ventaja que ahora explicaré. Este foco de lejos
Lo que consigue en el caso de la SEDOF tiene solamente un foco, lo que pasa es que, por así decirlo, extiende el foco en un rango, consiguiendo así la visión intermedia, ¿vale? Ahora vais a ver por qué es la diferencia, entonces, por qué no nos ponemos todos multifocales y vamos a ver por qué. Entonces, una de las cosas más importantes en el tema de las multifocales es que producen, en algunos casos, sobre todo en casos nocturnos, halos y deslumbramientos. Entonces, ¿por qué producen esos halos? Pues sobre todo porque en la lente, veis aquí las líneas que hay entre un aro y el otro, pues ese cambio de foco, ¿no?, que podría ser, pues produce una dispersión de la luz. Entonces, sobre todo en casos de pacientes que digan que hacen conducción nocturna, como se dilata la pupila y aumenta el número de aritos que se ven, al dilatarse la pupila, pues sí que es verdad que no se encuentra especialmente recomendado. Entonces, pacientes que quieran leer o quieran una visión un poquito cercana, intermedia, y realicen conducción nocturna, es mejor realizar una EDOF porque estos aritos, entre comillas, no existen tanto el diseño de la lente no es igual y no producen halos ni deslumbramientos. Y luego, respecto a las lentes multifocales y las EDOF, producen una alteración las dos del procesamiento de la imagen del cerebro. Entonces, por así decirlo, cuando nos operamos de una multifocal existe un periodo de adaptación de la nueva lente. Entonces, ¿cuánto tiempo tardamos a adaptar a la nueva lente? Por lo general, se adapta aproximadamente en los primeros 6 meses. Y normalmente, gente que no se adapte a las mismas suelen ser menos del 80%, o sea, menos del 10-15% de las personas. Normalmente suele ser gente más joven, que tenga cristalinos más transparentes, porque cambia el procesamiento de la imagen. Entonces, un paciente que tenga mucha catarata y se quiera operar de una multifocal, por lo general va a ver mucho mejor, va a estar muy contento y se va a adaptar rápidamente. Esa es un poquito la moraleja. ¿Vale? Entonces, muy importante también la importancia en las lentes multifocales, la presencia de ojo seco, ¿vale? Entonces, el ojo seco, tener en cuenta que actúa de cristal refractivo en el ojo, ¿vale? Regulariza toda la imagen y evita la dispersión de la luz. Si tenemos una lágrima que se rompe mucho, va a empeorar la calidad visual. Entonces, es importante un paciente que se opera de multifocal que tenga una buena calidad de esa lágrima antes de, o sea, valorar esa calidad de la superficie del ojo y de la lágrima, porque si no va a tener mala calidad visual, va a empeorar antes de cada parpadeo, que hay estudios que indicaban cómo caía antes de cada parpadeo la calidad de la imagen. Bueno, pues ahora vamos un poquito con la planificación de la anestesia, que es una cosa bastante interesante. ¿Qué medicamentos pueden ser los más importantes a la hora de operar de cataratas? Pues normalmente los alfa-bloqueantes, que son los fármacos de la próstata, y algún antihipertensivo, fundamentalmente los de la próstata. ¿Por qué? Porque bloquean el músculo liso y entonces hace que no se dilate la pupila. Entonces nosotros necesitamos acceder detrás del iris, donde está el cristalino, para realizar la cirugía. Si tenemos una mala dilatación, pues podemos tener riesgo de complicaciones. Y luego, bueno, también es muy importante el uso de anticoagulantes. ¿Por qué? Porque va a depender de si la cirugía es más invasiva o no, pues el uso del abordaje anestésico, pues sobre todo con anestesias locales, con pinchazo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de anestesias son los que utilizamos aquí en oftalmología? Pues la más frecuente, con diferencia más del 90% de los pacientes, se opera con anestesia tópica, que es anestesia con gotas. Entonces, es segura, es efectiva y si el paciente colabora, es la mejor de todas las anestesias, ¿vale? Si el paciente se pone nervioso y se encuentra nervioso antes de la cirugía, siempre se puede hablar con el anestesista para que se tome uno o algo de premedicación con algún ansiolítico antes de la cirugía, la misma mañana de la cirugía, o a pesar de eso, si se encuentra nervioso en el proceso de la cirugía, pues se le puede combinar siempre con la sedación. Entonces, con la sedación el paciente se queda tranquilo, siempre teniendo la sedación es muy sensible, que la tiene que tener en cuenta el anestesista de manera muy medida. Y ya digo que normalmente con esta cirugía, con gotas, se hacen la mayoría de las cirugías. Si a pesar de eso el paciente sigue molesto y le duele la cirugía o es un caso un poquito más complejo, también se influye la complejidad de la cirugía, vamos a decidir pues aumentar la anestesia
¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues otra de las inyecciones que consigue mucha más analgesia, quitar mucho el dolor, es la inyección subteroniana, que es alrededor del ojo. Por lo general no suele ser necesario retirar anticoagulantes, no paraliza el ojo, entre comillas, pero consigue también muy buenos resultados. Y ya si el paciente no colabora, mueve el ojo durante la operación, no hace caso, le duele, pues entonces ya nos vamos a unos pinchazos ya detrás del ojo. Entonces utilizamos una aguja bastante larga y hacemos para eso hay que quitar, por así decirlo, hay que quitar los anticoagulantes, y con eso ya se paraliza el ojo y se hace la cirugía sin complicaciones. Y ya en casos extremos, pues por ejemplo retraso mental o algún paciente con nula colaboración, pues hay que hacer anestesias generales, pero no suele ser lo más habitual. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de la técnica histórica de la cirugía de catarata, del procedimiento quirúrgico como tal. Entonces, pues vamos a pasar, hemos pasado hasta hace 25 años, pues de una cirugía en la que prácticamente hacíamos una incisión de más de 12 milímetros, más de 1 centímetro de incisión para poder extraer el cristalino, en el que prácticamente se extraía el cristalino completo, que era lo que se conocía como la extracción intracapsular de la catarata. Posteriormente pasamos refinamos un poquito más la técnica y pues se abría también media córnea con una incisión muy grande, en el que se extraía el cristalino, pero en este caso sin cápsula, dejando el soporte. Y bueno, pues ya hace 25 años pues se desarrolló el ultrasonido, que es la facoemulsificación, pues que consigue la extracción del cristalino fragmentado, mejorando los tiempos de recuperación quirúrgica y reduciendo el riesgo de complicaciones y mejorando la cirugía. Fue una revolución en las cataratas, en la cirugía de catarata. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues a través de una cirugía de mínima incisión. Normalmente entramos con una incisión de aproximadamente 2,2 milímetros, aunque ahora han sacado cirugías que todavía las hacen por incisiones más pequeñas, entre 2,2 y 2,7 milímetros, pues conseguimos que la punta del ultrasonido penetra en la cámara anterior, y con los geles protegiendo pues conseguimos realizar pues una extracción, una facoemulsificación del cristalino. Y este es el aparato que utilizamos para manejarlo. Como tenemos los instrumentos ocupados, pues utilizamos un pedal, ¿vale? Para ir regulando la cantidad, para ir regulando la cantidad de energía en el pie, o sea, que recibe el cristalino, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es el soporte, por así decirlo, que más adecuado que se puede realizar la de la lente intraocular? Pues normalmente la lente intraocular se coloca, como ya he dicho, en la piel de la lenteja, ¿vale? Se coloca dentro del saco capsular, que es la zona más fisiológica, más natural y más anatómica, preservando la anatomía del ojo, preservando la anatomía del ojo. Luego ya el resto de posiciones pues normalmente suelen ser si hay alguna complicación o si en los soportes, entre comillas, ese soporte pues está dañado. Y bueno, pues ahora vamos a ver una secuencia del proceso de facoemulsificación. He puesto un esquemita, no he puesto ninguna cirugía. La iba a poner, pero podía haber gente un poco aprensiva y al final... Bueno, entonces, para aquí podéis ver aquí. Vale, pues vamos a ver cómo, por así decirlo, nosotros normalmente solemos utilizar 2 incisiones. Este esquema es muy simple. Pues cómo penetramos a través de la incisión. Metemos unos geles en la cámara anterior, como ya he dicho, para proteger esa córnea. Realizamos una extracción de la cápsula anterior, como podéis ver aquí. Traemos la cápsula para poder acceder al cristalino. Posteriormente entramos con el aparato de facoemulsificación, que por así decirlo fragmenta el cristalino, consigue deshacerlo y dejamos lo que es la piel de la lenteja, lo he dicho, el saco capsular. Y luego posteriormente, a través de la misma incisión, de manera pues controlada, pues metemos una lente plegada que termina desplegándose en el saco capsular y estabilizando la lente. Posteriormente, lo que es el tema de las incisiones se hidratan, porque son incisiones autoselladas que se hidratan y no hace falta dar puntos. Por lo general, se retira lo que son los geles del ojo y se pone un antibiótico para evitar la infección en cámara anterior. Y así conseguimos, pues de esta manera, pues que la lente entre y, como ya he dicho, se enfoque exactamente en lo que es en nuestra mácula sin dejar ningún defecto refractivo. Bueno, pues seguimos.
Bueno, pues aquí nosotros trabajando en lo que es en el quirófano, pues en este caso, pues un caso que en ocasiones se pueden utilizar incluso tinciones capsulares para teñir mejor y mejorar la visualización durante la cirugía. Y bueno, pues vamos a hablar de las complicaciones intraoperatorias. Bueno, las complicaciones en general de la catarata. Principio, complicaciones de la catarata, por lo general, pues yo podría decir aproximadamente un 10% de complicaciones, y dentro de ese 10%, eso es de que pase algo. Y dentro de ese 10%, pues aproximadamente pues un 3, un 4% de que sucedan complicaciones graves. Complicaciones por orden de frecuencia durante la cirugía, pues una de las más frecuentes es la rotura de la cápsula posterior, que es por así decirlo, nosotros estamos trabajando en un espacio de 4 milímetros. Entonces, es bastante frecuente que lo que sea, bueno, relativamente infrecuente, pero dentro de las complicaciones, pues no es muy severa, pero el soporte de la lente se puede ver comprometido, y bueno, pues en ese caso, pues puede haber complicaciones de subir la tensión, de que tengamos que colocar la lente en otro sitio, etcétera. Aunque por lo general se realiza una vitrectomía anterior, se come el vitrio y se coloca la lente sin complicaciones. Luego otra, por ejemplo, bastante frecuente es el síndrome de iris flácido, que se produce, o síndrome de IFIS, que se produce por el tema de los pacientes que toman medicación para la próstata. Entonces estos pacientes no dilatan bien y entonces son iris muy, entre comillas, muy blanditos y muy flácidos, entre comillas, que empiezan a comportarse mal durante la cirugía, no nos permiten acceder y pueden dar problemas. Entonces en estos casos utilizamos, para evitarlo, pues anillos de dilatación, que son unos anillos mecánicos que nos consiguen dilatar el iris. Y bueno, el resto de complicaciones ya son menos importantes. Y luego, bueno, dentro de las complicaciones posoperatorias de la cirugía de la catarata, pues muy importante destacar la opacificación de la cápsula posterior, ¿vale? Que la vamos a ver aquí. Entonces, pues cuando pasa un tiempo, pues es lo típico que se conoce como que se me ha ensuciado la lentilla, que no sé cuántas veces, no sé si alguno lo conocéis. Entonces, pues bueno, ¿por qué se ensucia la lentilla? ¿O qué es esto que me estáis contando? Pues esto realmente no es que la lente se ensucie, esto es que el soporte, que es el saco capsular, pues nosotros quedan pequeños restos de células después de la operación. Son células epiteliales que se conservan en el saco. Entonces estas células proliferan en la zona posterior del saco que nosotros no hemos tocado. Entonces, pues poquito a poco, pues estas células van generando un poquito de opacidad, y realmente no es en la lente, es en la parte de detrás del soporte de la lente. Por eso es la opacidad de la cápsula posterior. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues nosotros utilizamos un láser mecánico que se realiza en consulta, no en quirófano, y que es el láser mecánico se llama láser YAG. Consiste, el funcionamiento concentra la energía en un punto específico, y pues de esta manera pasamos de tener el eje visual pues opacificado, después de la capsulotomía pues se ve exactamente pues cómo dejamos el eje visual libre, y entonces pues no vuelve a entrar la luz y volvemos a ver. Mejora la visión. Otra de las causas, otra de las complicaciones también frecuentes, pues es el edema macular, que es pues que la propia inflamación del procedimiento pues puede, por así decirlo, inflamar la retina, en concreto la mácula. Pues entonces por ahí veces que puede pues producir una pequeña bajada de visión que no mejora con graduación. Pues normalmente hacemos una prueba, vemos que está bien la retina, o si tiene líquido, pues ya vemos que tiene un poquito de edema macular, que se suele tratar con antiinflamatorios, ¿vale? Con unos antiinflamatorios no esteroideos con gotas. Y bueno, el desprendimiento de retina es otra cosa, sobre todo muy importante para pacientes que tienen miopías muy altas, porque se ha visto que pacientes que tienen, está asociada, existe una incidencia acumulada cuanto más tiempo está operado uno de catarata, por así decirlo, de desprendimiento de retina, pero en población general es muy baja. Pero en pacientes que tienen miopías elevadas, ya digo, más de menos 6 dioptrías, cuantas más dioptrías de miopía tiene uno, más riesgo de desprendimiento de retina tiene. Entonces, pacientes que tienen miopías muy altas, es importante hacer una exploración de toda la periferia de la retina, porque pueden tener lesiones que pueden predisponer al desprendimiento de retina. Pues hay que hacer una exploración previa a la cirugía de esas lesiones predisponentes, por si son susceptibles de tratamiento con láser o no, y posteriormente pues tener en cuenta bien los síntomas de alarma para acudir a urgencias en caso de desprendimiento de retina, claro.
Y luego, pues bueno, el miedo y la complicación más severa, que también es muy infrecuente, pues es el riesgo de infección severa, que es el riesgo de endoftalmitis, ¿vale? Que esto compromete totalmente el pronóstico visual, o sea, se puede llegar a perder totalmente la visión. Este riesgo de cirugía, bueno, este riesgo de complicaciones es muy bajo, alrededor de 1.500, 3.000. Entonces, normalmente la gente que suele tener una endoftalmitis suele tener factores de riesgo asociados. O sea, suele tener una predisposición a la infección o suele tener factores de riesgo. Entonces, por lo general, el riesgo de infección, ya digo, es muy bajo, salvo que no haya habido una complicación o tenga factores de riesgo, es muy infrecuente. Bueno, pues aquí tenéis otras muchísimas complicaciones que no vamos a entrar en ellas. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el cuidado posoperatorio. Vale, pues nos hemos operado. ¿Qué vamos a hacer después de la cirugía? Pues vamos a utilizar una gota antibiótica, ¿vale? Más bien preventiva, porque normalmente la evidencia científica actualmente dice que las dos intervenciones demostradas para que reducen realmente la infección en la cirugía de catarata son dos. Una, el uso de povidona iodada, que es el betadine diluido al 50% durante un minuto antes de la cirugía, que reduce la carga bacteriana. Y luego tenemos el otro, que es la cefurosima dentro de cámara anterior, que ponemos un antibiótico dentro de cámara anterior al finalizar la cirugía. ¿Vale? Estas gotas antibióticos también pueden reducir el riesgo, son más preventivas, pero realmente la evidencia encontrada son de estas dos últimas que os he comentado durante la cirugía. Luego también utilizamos gotas antiinflamatorias. Fundamentalmente, pues utilizamos los corticoides. Los corticoides que se van bajando a lo largo de las semanas. Nosotros utilizamos una pauta de corticoide descendente que se baja pues 5 veces al día una semana, 4 veces al día lo utilizamos una semana, 3 veces al día una semana, 2 veces al día y una vez al día y se retira. ¿Vale? Una pauta descendente. O en ocasiones también se puede complementar con un antiinflamatorio no esteroideo, como el ibuprofeno, de la misma familia del ibuprofeno. ¿Vale? En ocasiones, después de la cirugía, si hay un poquito más de anestesia, un poquito más, por así decirlo, más invasiva, que hemos tenido que pinchar, pues en ocasiones hay que dejar al paciente con el ojo tapado, o si se ha hecho una úlcera durante el procedimiento o lo que sea, que no suele ser lo habitual, pues se protege el ojo, se tapa y al día siguiente pues ya se va destapando y se van poniendo y aplicando las gotas antibióticas. Respecto a restricciones de movilidad, pues en este caso, ¿qué reposo hay que hacer después de una operación de catarata? Pues a ver, es el sentido común, pues es un reposo relativo. ¿Y qué es un reposo relativo? Pues un reposo relativo es no realizar esfuerzos físicos importantes, todo lo que no sea levantar peso, hacer esfuerzos, movimientos bruscos de cabeza, no agacharse de manera brusca, con sentido común, no frotarse el ojo. Pues puedes hacer una vida normal dejando que esa lente se acople al ojo y cicatrice en el nuevo saco, ¿vale? Para que se estabilice, no se rote y no tengamos ningún problema, ¿vale? En el caso después de la cirugía. Y luego, pues ahora vamos a ver las citas de seguimiento, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo tardo yo en recuperarme de una cirugía de catarata? Bueno, pues normalmente desde el primer día nosotros pues normalmente hacemos un chequeo después de la cirugía al día siguiente. Entonces, en el que chequeamos incisiones, vemos que todo esté correcto, la tensión está bien, la lente está en su sitio y no esté el ojo muy inflamado. Según veamos la primera cirugía, pues se decidirá una segunda visita a la semana, que no es lo más frecuente, y por si tiene algún factor de riesgo, si tiene cualquier cosa, normalmente suele ser a la semana, pero lo más habitual es al día siguiente. Si el paciente está bien, se cita al mes, ¿vale? Y la visita del mes, pues ¿cuál va a ser? Normalmente se estabiliza la visión, se va desinflamando el ojo y en ese momento ya la lente se entiende que se encuentra bien ajustada en el saco y cicatrizada y ya se procede a la graduación del paciente. Si ha quedado algo de graduación de lejos, se gradúa, que no suele ser lo más habitual, y si no, pues se le gradúa de cerca, en el caso de llevar una monofocal, ¿vale? Cuando realizamos la visita, normalmente la recuperación visual se va produciendo habitualmente normalmente suele producirse a la primera semana de la cirugía, salvo que el paciente no tenga una patología severa que pueda demorar más. Normalmente durante la primera semana, sobre todo los 3-4 primeros días, suele ir aclarando bastante la visión hasta la semana y después ya en el mes se termina de estabilizar. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de mitos sobre la cirugía de la catarata y vamos a decir si es verdad o no. Entonces, vamos al primer mito. El primer mito dice
que la madurez de las cataratas es importante a la hora de la cirugía de la catarata. Pues la madurez de las cataratas influye en la cirugía, claro que influye, porque si nosotros venimos con una catarata demasiado madura o demasiado dura, pues nos puede comprometer, pues nosotros el ultrasonido deberemos utilizarlo de manera más potente y entonces puede hacer más daño a las estructuras y puede tener más riesgo de complicaciones. Entonces, normalmente nosotros recomendamos que haya un equilibrio entre pues, en la visión que tiene el paciente y la madurez de las cataratas, porque si nos esperamos mucho, la catarata se va a hacer hipermadura y va a ser más difícil quitarla cuando pase un tiempo. ¿La catarata entonces tiene dolor durante la cirugía? Pues como ya hemos comentado y hemos resuelto, pues en principio no. Con todo lo que hemos comentado, la anestesia tópica combinada con sedación o incluso o anestesias locales poco invasivas como la subtenoniana han conseguido pues, que la cirugía no tenga dolor durante el procedimiento, a pesar de que el paciente esté despierto. Duración de la hospitalización. ¿El paciente tiene que estar hospitalizado para la cirugía de catarata? No. El paciente se realiza una cirugía, lo que llamamos una cirugía mayor ambulatoria. Esto es que el paciente se opera en el hospital o en una clínica, posteriormente se va a casa tranquilamente, realiza el tratamiento con gotas y al día siguiente se le realizan los chequeos. Se vuelve a casa y ya vuelve otra vez al mes. ¿Vale? O sea que la cirugía no es necesaria hospitalización. Luego, otra pregunta que es bastante frecuente es la cirugía simultánea de los dos ojos o cirugía bilateral. Actualmente se puede realizar una cirugía de los dos ojos en el mismo acto quirúrgico. Sí, pero vamos a poner con peros, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se realiza la cirugía simultánea en ambos ojos de manera frecuente en la sanidad pública? Pues porque tenemos unas altas listas de espera y tenemos que priorizar a los pacientes. Tenemos que priorizar a los pacientes y hacerles que vean o que se manejen con al menos uno de los dos ojos antes de operar el otro. Entonces, la cirugía simultánea de cataratas pues, se reserva para casos extremos, ya digo, con muy malas colaboraciones o que requieran anestesias generales o también se puede realizar, se realiza normalmente, se realiza considerando los dos ojos de manera individual uno con otro, con dos campos estériles distintos, pero también tiene la desventaja de que pueden existir riesgo de complicaciones durante la cirugía. Entonces, pues, si existe alguna complicación durante una de las cirugías, pues obviamente no vamos a meternos con el otro. Y si existe alguno de los dos problemas y luego el otro ojo no termina de recuperar, pues normalmente no suele ser la opción más habitual. Entonces, ¿qué es lo que realmente se realiza, sobre todo lo que se consulta en las clínicas privadas? Pues habitualmente, en vez de realizar una cirugía simultánea, pues lo habitual es operar un ojo y prácticamente cuando se ha realizado la recuperación del primer ojo, pues aproximadamente a las 3 semanas de la cirugía, pues ya operamos el segundo, ¿vale? Y mucho más seguro y además si hay algún problema en defectos refractivos, pues se produce mejor ajuste de la lente. Entonces, el siguiente mito es sobre la corrección de la presbicia. Entonces, ¿las lentes pueden corregir la visión de cerca? Sí, las multifocales. Las EDOF, acordaos de que no permiten visión de cerca. Necesitaríamos una gafa adicional. Permitirían visión intermedia, ¿vale? Gafas trifocales, o sea, lentes trifocales o multifocales, que es lo mismo. Y luego, ¿la catarata puede volver a salir una vez se opera? No. En principio no, porque ya la hemos aspirado, pero lo que sí que puede pasar es que se ensucie la lentilla, que se produzca una opacificación de la cápsula posterior y que haya que limpiarla con láser. Bueno, pues vamos a ver, ¿se usa el láser durante la cirugía de la catarata? Pues en principio se ha visto, ha surgido un láser nuevo en los últimos años que se llama el láser de femtosegundo, que realiza cortes, ¿vale? Que realiza cortes dentro del ojo. Entonces, bueno, pues ese láser, por así decirlo, aparte de ser muy caro, pues se ha observado, bueno, no se ha implementado mucho en los hospitales por precio y, bueno, tampoco aporta mucho lo que es el cirujano habitual, salvo casos muy complicados de cataratas muy duras y por lo general este tipo de láser pues no aporta a la cirugía de catarata pues un beneficio para que sea implantado en todos los hospitales, ¿vale? Entonces, que de momento sí se puede utilizar, si se utiliza bien, pero para una catarata estándar, pues ya digo que no tiene ningún beneficio habitual, ningún beneficio extra. Entonces, respecto a las restricciones de la actividad quirúrgica,
comentar que la actividad quirúrgica después hay que hacer un reposo relativo, que ya he dicho, no hacer esfuerzos, levantar peso ni movimientos bruscos de cabezas. Respecto a las alternativas de la cirugía, no hay otra. Un paciente con catarata se tiene que operar de catarata sí o sí. O sea que no hay ninguna alternativa diferente, no han sacado una pastilla mágica todavía, esa que sacaron en la televisión. Y bueno, respecto a la conducción después de la cirugía, tener en cuenta, sobre todo que a nivel legal, necesitamos un mes para poder conducir legalmente, ¿vale? Después de estar operados, ya una vez tengamos la graduación nueva. Y recordar que el impacto de la diabetes es muy importante en la evaluación de las cataratas y que, bueno, pues que al operarnos de la cirugía, pues conseguiremos, como ya he comentado, esos deslumbramientos desaparecerán en el caso de tenerlos y mejorarán la visión nocturna. Y bueno, pues después de todo esto espero que os hayan quedado muchas cosas claras y tendréis muchas otras dudas, o sea que si queréis me podéis preguntar. Muchas gracias a todos y gracias por vuestra atención. Le vamos a dejar el turno de preguntas empieza ya o cómo lo vamos a hacer. Sí, que ya están levantando. Si te parece bien. No lo habíamos dicho, pero ya voy. Bueno, muchísimas gracias Manuel, de verdad. Y sí que nos han quedado muchísimas cosas claras. Así que gracias, de verdad. Gracias. Bueno, voy para allá rápidamente. Hola, buenas tardes. Felicidades por la conferencia y muy agradecido. Ya, muchas gracias. Desde hace mucho tiempo usaba las bifocales, después me pasaron a las progresivas y después a las... Que no se oye. Que digo que empecé con las cataratas y usaba las progresivas, después las he dicho, normales, y me dicen las gafas de noche, de conducir de noche. El caso es que ya todos los años me tengo que renovar el carnet y me dicen que para el carnet no tengo problemas, pero no me lo dan más que para un año. Y además estoy en un tratamiento de la médula ósea, lo que es el tuétano que hemos dicho vulgarmente toda la vida. Y no sé si es compatible la operación con el tratamiento. Y estoy decidido a operarme y lo voy a intentar ponerme a la cola de espera. Claro. Si me parece a ustedes bien o no, sí, o qué debo hacer. En principio, gracias. Lo que estás comentando es el uso de progresivos, por lo que dicen, la catarata produce una opacidad progresiva y uno de los efectos secundarios que ya he comentado es la miopización, que es el cambio de graduación. Conforme se va opacificando, pues va modificando la graduación del paciente y lo típico pues es que muchas veces nos vayamos cambiando de cristal y nos dure el próximo cristal que nos vamos haciendo, pues entre 6 y 9 meses ya volvemos a ver otra vez mal y otra vez mal. Pues muchas veces nosotros, más que eso, pues recomendamos a los pacientes que no se cambien de cristal y después directamente hacerle la cirugía cuando la visión baja de 0,6-0,4. Entonces, en tu caso, normalmente la conducción se considera legal conducir aproximadamente con una visión de 0,5, a partir del 50% más, con un ojo solo se puede conducir a nivel legal. Entonces, en principio no vas a tener ningún problema. Lo que pasa es que como la visión en tu caso es variable, por eso te lo están renovando menos tiempo que en otro tipo de... Bueno, y por edad también, normalmente se renueva cada 1 o 2 años habitualmente. Y bueno, lo que es en el caso de la patología sistémica que tienes, normalmente el ojo suele ir de manera independiente con el resto de... suele ir de manera independiente con el resto de patologías sistémicas. Entonces, patología de médula ósea que esté bien controlada, en principio no hay ningún problema en la cirugía. Ya te digo, prácticamente se realiza de manera tópica y sin complicaciones, no influye. Gracias. Ah, vale, que eran... Vale, la misma pregunta. Vale. Sí, de nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le quería decir, ha dicho usted que la complicación más frecuente después de la cirugía es la opacificación de la cápsula posterior. Pero,
qué tiempo tiene que pasar como más frecuencia para que ocurra esa opacificación desde que te operan? Vamos a ver, depende de muchos factores. Bueno, principalmente nosotros durante la cirugía, el tiempo de aparición más habitual de la opacificación de la cápsula, de la opacificación de la cápsula, suele ser lo más frecuente de media 2 años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar nosotros cuando veamos que se nos está volviendo a ensuciar la lentilla? Pues que volvemos a ver borroso, que empezamos a ver cada vez menos. Entonces, lo habitual, la indicación habitual que tenemos nosotros para limpiar la lentilla suele ser aproximadamente con un 50-60% de visión. Cuando vuelve otra vez a bajar la visión y vemos que compensa, porque el láser no es inocuo, el láser normalmente lo tenemos que enfocar muy bien detrás, porque si no hay veces que se le puede dar toques a la propia lente, se le puede dar son unas pequeñas explosiones lo que produce. Entonces, sí, normalmente no suele suceder porque nosotros lo hacemos en la parte de fuera de la lente y el centro de visión se queda limpio, que es el importante, que es el que tiene que ver. Pero si se da en la zona del centro, pues puede producir pues una alteración de la visión, distorsiones de visión, etcétera. Entonces, en principio, que te quedes con que es una borrosidad visual progresiva, no es una pérdida de visión brusca, que va a ir poco a poco y lo más habitual es a partir de los 2 años. Factores de riesgo, pues normalmente suelen ser o que haya el tipo de catarata también influye, que sea una catarata más posterior, en la cápsula posterior, una subcapsular posterior, que ya he comentado antes, porque sea muy difícil de limpiar esa cápsula, que sean cataratas muy densas, que muchas veces producen fibrosis del soporte, y luego a lo mejor en vez de limpiarla a los 2 años hay que limpiarlo a los 3 meses o a los 6 meses, lo más habitual es a partir de los 6, dicen las series. Y nada, y sobre todo que se quede bien limpia, que nosotros hacemos bien la limpieza de la lentilla, de las células esas que quedan restantes para que no prolifere y no vuelva a salir. Pero bueno, que hay gente que le sale, pero lo más habitual es que lo más normal es que se vuelva a opacificar el soporte, ¿vale? La cápsula posterior. Y lo normal es que con el láser se supere o se solucione el problema. Es muy sencillo, sí. Lo normal es que tú le das el láser mecánico abre una ventanita, la ventanita eso se cae lo que es la cápsula posterior, que es lo que se llama una capsulotomía YAG, se hace un agujero y ya pues eso ya se queda libre. Muy bien, muchas gracias. Nada. Gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Por ahí? Preguntad todo lo que queráis. Sí. Hasta las 8 menos 5, que es nuestro tope, tenemos tiempo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Muchas gracias por la conferencia. Una pregunta que no sé si es oportuna. ¿Qué incidencia tiene la degeneración macular con la operación de catarata? A ver, lo que es la degeneración macular, pues ahora mismo no me acuerdo la incidencia que hay en población normal. No me acuerdo exactamente la incidencia, pero en el caso, bueno, si queréis os explico un poquito lo que es la degeneración macular y cómo influye en la recuperación visual, ¿vale? En lo que es el tema de la mácula. La degeneración macular, para que me entendáis, es una serie de productos, por así decirlo. Imaginaos un basurero, ¿vale? Entonces, en el basurero, por así decirlo, cuando nosotros generamos basura todos los días en nuestras casas, pues si no viene el basurero, se queda acumulada la basura en tu casa y esa basura es tóxica. Entonces vamos a asemejar que nuestra casa se va llenando de basura, que es la retina, y no la reciclamos. Esa basura, que son lo que nosotros llamamos las drusas, ¿vale? Las drusas son unos acúmulos que se producen que producen un efecto inflamatorio en la retina y producen un efecto tóxico en los fotorreceptores de la retina. Entonces eso hace que la retina, sobre todo la que tiene más actividad, que es lo que he dicho, la de la zona de la mácula, produzca una serie de productos de desecho que no se pueden reciclar y se muere, ¿vale? Entonces hay 2 tipos de degeneración macular. Hay una en la que se muere la retina y se atrofia, que esa no tiene solución, ¿vale? Que es la degeneración macular atrófica. Y luego hay otra, por así decirlo, que como quedan huecos abiertos de retina y se deja de haber, por así decirlo, una barrera natural en el ojo, pues empiezan a crecer vasos donde no deben. Y esos vasos, por así decirlo, tienen como unas tuberías que encharcan la retina, ¿vale? Por así decirlo, que fugan, unos puntos que fugan y producen un encharcamiento de la retina y unas cicatrices, ¿vale? Que es lo que se llama la degeneración macular exudativa, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en la catarata, ¿no? Pues es lo que he estado explicando al principio. Depende del estado de la gravedad del paciente,
Depende de la patología, del estado basal que tiene el paciente. Si un paciente tiene una degeneración macular avanzada y tiene mucha cicatrización en la retina o tiene mucha atrofia, la mácula, ¿vale?, que es el punto de la anatomía del ojo que más ve, si eso está afectado, yo por mucho que te cambie el cristal de la cámara de fotos, si el sensor no funciona, no hay recuperación de visión. Va a mejorar la calidad visual, pero no va a mejorar la cantidad de visión que va a entrar más luz, pero no va a mejorar la cantidad de visión que tiene. Es decir, un paciente con una degeneración macular avanzada no va a bajar aproximadamente del 5% de visión, ya no va a dejar de ver. Va a perder la visión fina, pero va a ver por la periferia de la retina, ¿vale? Para que me entiendas. Entonces, depende todo también del estado de la visión que tiene el paciente, ¿vale? Y luego ahora han sacado unas lentes especiales para casos avanzados que lo que hacen es, entre comillas, la imagen que va, por así decirlo, a la mácula, la amplía, la magnifica, hace como un efecto lupa, y sí que es verdad que en algunos casos especiales se puede utilizar para mejorar la visión en ese tipo de casos, ¿vale? ¿Y si se produce la degeneración macular después de la operación, años después? Pues el paciente lo que va a ir notando, pues lógicamente, pues es una pérdida de visión progresiva y ya está. O sea, que no va a ser, el problema no es el de la lente. Pero, no sé si me explico. La lente enfoca la luz en la retina, sí, pero la retina no detecta bien la luz. Entonces, si se produce posteriormente, pues la patología pues al final va a hacer que la visión del paciente baje. Gracias. Nada. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Sí, sí. Enhorabuena por la conferencia. Gracias. No, yo te quería preguntar, todas esas medicaciones que están ahora tan de moda, de la asantina, la luteína, el omega 3, Sí. ¿eso en realidad se debe tomar o no está demostrado científicamente? Hay estudios que dicen que sí que es verdad que en ciertos tipos de pacientes pues puede reducir el riesgo de progresión en ciertos tipos de casos. Hay un tipo de degeneración macular, como ya he comentado, que es la degeneración macular seca, ¿vale?, que es la atrófica, que es por el acúmulo de esos productos de desecho, que entre comillas se ha visto que hay ciertos medicamentos que llevan luteína, zeaxantina, los omega 3 y todo eso, que sí que ha visto que sí que puede ayudar un poquito la reducción de la progresión de la enfermedad durante 4 o 5 años. Es decir, si nosotros ayudamos al reciclaje de esa retina con esas vitaminas, que vamos a que reciclen un poquito o intentando con antioxidantes que la retina no genere tantos desechos, pues cuanto menos desecho haga, menos riesgo hay que la retina se muera, ¿vale?, por así decirlo. Entonces, en casos no avanzados, en casos precoces, si se toma, se puede llegar a reducir unos años la progresión de la enfermedad en la degeneración macular seca, ¿vale? No ya cuando ya esté instaurada una cicatriz de la retina o ya tienes una degeneración húmeda, pues ya no tiene sentido. Y para la córnea no hace nada, ¿no? En principio no tiene ningún efecto tampoco, no hay estudios sobre el tema. Normalmente si se utilizan las vitaminas suele ser para la retina. Las vitaminas de la retina son para eso. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias. Vale, voy para allá. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué repercusión tiene para el ojo sano el que el otro esté con catarata o catarata incipiente? Bueno, pues en principio poca, salvo. A ver, normalmente en un ojo, a ver, repercusión a nivel de salud ocular no se va a perder visión ni nada, porque es una pérdida de visión reversible, ¿vale? Entonces, lo único que puede ser es que un paciente se encuentre incómodo, ¿no? Entonces, porque los dos ojos compiten por igual por la visión, ¿no? Si un ojo no es vago, los dos ojos por lo general ven igual, fusionan la imagen y por así decirlo, se fusiona y se procesa en el cerebro y se junta la imagen. Entonces, cuando un paciente tenga catarata en un ojo y en el otro no tenga nada, lo más probable que tengas puede ser una incomodidad, porque uno de los dos ojos va a tener la catarata, la va a mezclar y va a ver borroso y no se va a encontrar realmente cómodo del todo. Pero, por lo general, salvo que no sea una diferencia muy importante, si los dos ojos están más o menos parejos,
no hay ningún problema. O sea, la repercusión visual como tal no hay ningún problema. No, el tema de forzar el ojo, nada. Lo único, pues eso, que si la catarata es tan grande, como hay algunos casos del tipo de catarata blanca, que no dejan entrar nada a la visión, pues claro, se pusieron una imagen que no ve nada con una imagen que sí que ve. Entonces el paciente está muy incómodo y lo que tiene que hacer es operarse. Si está más o menos con la misma visión, no es necesario de momento esperar hasta que la visión sea la adecuada para la cirugía. Voy a levantar porque todo el mundo... Gracias por su... ¿Se oye? Sí, se oye, sí. Por su conferencia. Gracias. Y yo voy a hacerle una pregunta, curiosidad. De los 2 cuadros finales que ha puesto de resumen... ¿Estos 2? Bueno, sí, son mitos. ahí leo madurez de la catarata, ¿no? Sí. ¿Quiere decir diplomáticamente que aparece cuando eres maduro y tienes más edad? ¿O no tiene que ver con la edad? Porque de madurez andamos un poco regular. Se refiere a que en el momento que aparece la opacidad del cristalino, conforme va avanzando la catarata y se vuelve más opaca y más dura, es más difícil quitarla. Entonces, estamos hablando de la madurez de la catarata, no de la madurez del paciente. Por eso era. Entonces, pero, a eso me refería sobre todo al estado de la catarata. Nosotros tenemos unas clasificaciones. No, podría ser una forma diplomática de decir, claro, cuando son mayores ya es natural que te salgan cataratas, pero efectivamente yo que soy miope, sí, desde jovencita y ya de joven no tengo nada, la última vez que he ido a graduarme la vista me ha disminuido la miopía, con mi sorpresa. Y entonces el señor que me estaba mirando y dije, oye, ¿cómo me puede disminuir si ahora me aumenta todo, no me aumenta todo lo malo? Claro. Y entonces me dijo, eso quiere decir que por ahí debe venir una cosa que usted ha nombrado al principio, pero que luego no lo ha vuelto a nombrar, lo de la famosa mosca que se ve como borrosa alrededor. Si lo explico también. ¿Eso es cierto? A ver, en principio sí puede haber cambios de graduación, lo habitual no es lo tuyo, pero bueno, que sí que lo del tema de las moscas, ¿vale? El gel del ojo, si vamos a poner una imagen del gel del ojo, otra vez, es el gel vitrio. Yo en el izquierdo tengo una mosca. Sí, entonces, esto sí que es importante, ya que estamos. Bueno, pues el gel del ojo es el gel vitrio, ¿vale? Que de manera natural, por así decirlo, se encuentra pegado a la retina, que es el órgano de la visión. Entonces, cuando pasa cierto tiempo, ¿vale? Cuando el gel del ojo, por así decirlo, degenera con la edad, ¿vale? Que es la causa más frecuente. Entonces, ese gel, por así decirlo, se separa lo que es de la cáscara interna del ojo, que es la retina, se va separando de la parte de detrás hacia adelante, ¿vale? Y colapsa el gel. Entonces, ese gel forma grumos. Entonces, esos grumos son los que nosotros vemos que luego van flotando, ¿vale? Que eso es lo que se llama típicamente el desprendimiento del gel vitrio. Que no desprendimiento de retina, ¿vale? Desprendimiento del gel vitrio. Entonces, ese gel al separarse, ¿vale? Forma esos grumos y lo importante es que ese proceso de separación del gel vitrio se produce pues normalmente aproximadamente en un proceso de un mes, pero en un 95% de los casos no hay ningún problema, pero en un 5% pues al desprenderse o al separarse puede romper la retina. Entonces en ese 5% de los casos puede producir desgarros y si nos esperamos mucho y el gel pasa por detrás de la retina la puede desprender, ¿vale? Te puede desprender la retina. Entonces por eso insistimos siempre que aparezcan moscas nuevas, destellos en un punto fijo o una sensación de cortina que te tape la visión, que se acuda a urgencias de oftalmología en 24 horas desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces no pasa nada, pero si detectamos un desgarro, es tratable con láser en 24 horas porque a los 2-3 días se va desprendiendo la retina, ¿vale? Entonces no es urgente, pero a las 24 horas si notamos moscas nuevas, pues hay que ir a urgencias. Moscas, destellos o sensación de cortina. Y eso es lo que ves tú. Normalmente, al operarse de las cataratas, al dejar más hueco, porque la lente ocupa menos hueco que el cristalino, ocupa mucho menos espacio, ese gel también puede colapsar, ¿vale? Por así decirlo. Y también puede producir un desprendimiento de vitrio. Entonces, en el caso de tenerlo, pues lo que hay que ir es ir a urgencias y ya está. Pero la mosca esa, para que me entendáis, rellena el ojo porque nuestro gel no se va
eso lo seguimos teniendo siempre y el gel lo seguimos teniendo siempre y no nos va a dar ningún problema. Lo único que tenemos que hacer, si nos molesta mucho, es ponernos gafas de sol cuando salgamos a la luz y ya está. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Es ya casi la hora. No sé si esa pregunta es rápida o puede tener una respuesta rápida. A ver, por aquí. ¿Es rápida? Venga. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Sí. Mira, una duda. A mí me han... ¿Se está oyendo? Sí. A mí me han dicho que en uno de los ojos tengo la catarata bastante desarrollada y la otra se está desarrollando. Entonces, ¿cuál es mi problema? Que hay quien me ha dicho que me debería haber operado ya hace 2 o 3 años y hay quien me dice que me espere para operarme. Y luego aparte tengo lo que vosotros llamáis la mosca, yo no lo llamo la mosca, la llamo una telaraña, porque para mí es como una telaraña. Tiene diferentes formas. Que me han dicho que eso no tiene solución. Es que es el las gafas. Salvo casos extremos que tiene la gente que tiene una incapacidad, hay casos extremos en los que la gente se hace cirugía y se come lo que es la mosca, entre comillas, se come el gel del ojo, pero eso no tiene ningún sentido. Vale. No lo que sí que claro, con las progresivas me corrigen la vista porque evidentemente tengo perdido más visión en uno que en otro. Me han dicho que de lejos he corregido, de lejos, o sea, de cerca he perdido bastante. Entonces, claro, ¿qué hago? O sea, ¿le hago acaso al que me ha dicho que me espere, que me tenía que haber operado hace 2 años o al que me ha dicho que me espere? Es que no sé qué hacer. Claro, es que esto también depende un poquito de la visión que tengas. Lo que Sí. te he dicho muchas veces es más que la visión que tiene en global. Ya te digo, normalmente si estás menos del 40% de visión, operarte de catarata. Si tienes una visión entre el 60 y el 40% y el cambio de graduación es constante y vas perdiendo poco a poco, lo que puedes hacer es esperarte, no cambiarte el cristal y en el momento que veas que las actividades diarias no las puedes hacer bien, pues te decides si te operas, es asumir el riesgo. O sea, tampoco vamos a estar cambiando el cristal y haciendo un progresivo cada 9 meses para gastarnos mucho dinero, porque los progresivos valen mucho dinero, no tiene ningún sentido. Entonces, eso es un poquito pues valorar las actividades que hace tú habitualmente y si realmente compensa o no el riesgo. En tu caso, si te han dicho ya que te operes y tú no te encuentras realizando las actividades normales, pues sí que es verdad que el riesgo, así a priori, por lo que estás contando, sí puede parecer que esté compensando. Y si tienes dudas, pues esperar un poquito sin modificar la graduación. Perfecto, gracias. Ya no hay tiempo para más, lo siento. Muchas gracias. Bueno, vamos. Bueno, vamos a pedir, antes de que se marchen, vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe en el escenario. Manuel, si puedes, sí, quitarte ya el micrófono. Y te pedimos también, si te puedes colocar delante de la mesa. Bueno, pues esto es un detalle, es la encina, que es el árbol que representa a la asociación, al UEX. Para agradecer su participación en el ciclo. Les esperamos el próximo lunes 9 de diciembre, una conferencia a cargo de la médico especialista en medicina física y rehabilitación, Soraya Ijazi Vega, quien hablará, en este caso, de las disfunciones del suelo pélvico en la edad de la experiencia. Les espero la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos.